tema de investigación que les voy a platicar es sobre el problema de pensiones en México. Mi nombre es Oscar Manuel Gutiérrez Orozco y empezamos. Bien, tenemos que la transición demográfica en México ha provocado un cambio significativo en la estructura de su población. Se observa un proceso de envejecimiento que se agudizará en las próximas décadas. Esto según datos del Consejo Nacional de Población, donde nos dice que la esperanza de vida aumenta de manera considerable, siendo la media para los hombres de 73 años y para las mujeres de 77. Vemos en esta gráfica como en 1980 la edad promedio de cada trabajador era de 63 años. Para el 2014 había incrementado a 73. En México se reportan 104 programas de sistemas de reparto o beneficio definido, donde el trabajador no ahorra para su retiro, aun cuando cada uno de 4 sistemas, como el caso de las universidades públicas estatales, han adoptado el régimen de cuentas individuales. La característica común es que el 95% de los sistemas carecen de los mecanismos que les garantice suficiencia financiera, por lo que dependen parcial o totalmente del subsidio que otorga el gobierno federal. Aquí vemos en esta gráfica como en el 2004 la aportación que hacía el Estado era de 104.106 millones de pesos y cómo va incrementando hasta el 2008 a 579.513 millones. Ahí la tendencia fue un poquito a la baja, pero realmente para el 2014 vemos que su erogación sigue siendo elevada de 414.714 millones de pesos. Otra fuente de presión estructural es el monto de los pasivos pensionarios consolidados de las entidades federativas. Aquí esta gráfica nos demuestra el gasto que hace el gobierno federal a las entidades públicas, que son las que más dinero reciben para solventar los pagos de sus pensionados. En este caso vemos que Pemex recibe 661 millones de pesos para el 2010, siendo que los más altos, por ejemplo, es el IMSS y el ISSSTE, que reciben 2.007 millones y 4.327 millones de pesos sucesivamente. El total que reciben estas dependencias es de 14.356.000 pesos. Esto para el 2010, lo que representa el 104 del Producto Interno Bruto. Vemos que las reformas que ha habido han sido insuficientes. Con la entrada en vigor de la reforma Alzar en 1997, en este caso para el IMSS, y en el 2010 para el ISSSTE, México dejó de funcionar como un esquema de aportaciones colectivas a uno conformado por cuentas individuales. En ese sistema de cuentas individuales, cada trabajador es responsable de su jubilación. Como resultado de esta reforma, se crean las AFORES. Esta reforma fue una solución parcial, que no resolvió el problema financiero, ya que no se consideraron los cambios necesarios vinculados con el aumento de la esperanza de vida, la trayectoria salarial, la dinámica de los mercados laborales. Las aportaciones de los trabajadores en activo cada vez alcanzan menos para pagar las pensiones de los que ya se retiraron. ¿Cuánto es lo que paga un trabajador o aporta un trabajador en activo a su cuenta? Vemos que el nivel de contribución en México comparado con otros países como los de la OCDE es de los más bajos. En el IMSS la contribución es del 6.5%, donde el patrón aporta el 5.150%, el gobierno el 0.225% y el trabajador el 1.125%. Pero si lo comparamos con países como Chile, el asalariado aporta el 11.2%, casi el doble de lo que se aporta aquí en México. Bien, en el análisis e interpretación de resultados tenemos el trabajo en campo que se realizó. En una de estas visitas que se estuvieron haciendo, en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas oficinas de Afore, se observa que las deficiencias realmente son muy altas,
en cuanto al servicio que ofrecen los empleados, a la aportación de información que les ofrecen, ya que es muy limitada y con poca claridad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un desinterés por parte del trabajador por el pésimo servicio que ofrecen estos trabajadores, la poca información que reciben y de los beneficios y derechos que tienen para obtener una pensión justa al momento de retirarse. Vemos que en este trabajo en campo también se realizó una encuesta, donde el 80% de los encuestados coinciden que existe un problema en el sistema de pensiones. Mencionan que la pensión que van a recibir al momento de jubilarse es injusta. ¿Por qué? Comentan que lo que van a recibir cuando se jubilen realmente no refleja el esfuerzo de toda su vida laboral. Obtienen una pensión mínima y en base a estas gráficas vemos que la mayoría de los encuestados nos dicen que urge ya una reforma al sistema de pensiones. Esto para poder garantizar una mejor pensión. También realizamos una entrevista a la doctora Miriam Serrelangue, que es socio director de GS Consultores y experta en el tema. Vamos a escucharla, por favor.
Muy bien, vamos a continuar con las propuestas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, propone como medidas para una posible solución las siguientes: elevar las contribuciones obligatorias para la pensión por parte del gobierno, trabajadores y empresas. La implementación de un sistema de prorrata para la generación de transición del sistema antiguo al sistema actual de cuentas individuales. Homogeneizar el sistema de desarrollo de ahorro para el retiro, que hasta ahora está fragmentado. 4. Reducir las comisiones que cobran las Afores y flexibilizar su régimen de inversión para que puedan colocar dinero en activos extranjeros, ya que hasta ahora solo pueden invertir hasta un 20%. Como conclusión, tenemos que México está a tiempo de evitar un colapso en su sistema de pensiones y de salud. Como ya sucedió en otros países, una población más envejecida y una carga presupuestal más alta hace necesaria una reforma al sistema de pensiones. Debemos actuar como sociedad, debatir a través de foros, consensos, donde participen intelectuales, empresarios, trabajadores y gobierno, con el fin de darle viabilidad al esquema de aseguramiento público a largo plazo. Y finalmente tenemos la bibliografía, que está en formato APA, como fue solicitado. Pues bien, esto es todo y les agradezco su atención. Hasta pronto.